una guía de lo que tenés que tomar en cuenta para implementar seguridad. Pero no quiere decir que cumplir con todos los requisitos de la normativa, no quiere decir que estás seguro. ¿Sí? ¿Saben por qué? Miren, las normativas nunca te indican cómo hacer las cosas. Te indican en general lo que tenés que tomar en cuenta. Por ejemplo, te dice, ok, tenés que implementar un mecanismo de control de acceso. Ok, buenísimo. Entonces vos decís, ok, puedo cumplir con una normativa si cada usuario que se lo dé a mi sistema le doy una contraseña de 3 caracteres. ¿Verdad? Cumplir con los requerimientos muchas veces. ¿Sí? La normativa no te dice, por ejemplo, cómo implementar, ¿sí?, el control de acceso, si es por two-factor authentication, ¿sí?, o si es por la huella digital o por la retina del ojo. ¿Sí? Tengo muchos clientes que a nosotros nos contratan muchas veces cuando hubo un incidente. ¿Sí? Entonces, el cliente dice, Juan, ¿cómo puede ser que me hackean todo el tiempo si cumplo con todas las normativas? ¿Sabe por qué? Porque el problema de este cliente es que él persiguió solamente el cumplimiento con la normativa y no quiso estar realmente más seguro. Son dos cosas diferentes. ¿Me entienden lo que digo? ¿Sí? Tú puedes cumplir con la normativa, pero eso si estás seguro o no, probablemente que no vas a estar seguro. ¿Sí? Porque lo que ustedes hicieron, o lo que exigió la junta directiva, es cumplimiento con la normativa. ¿Sí? O muchas veces lo que pasa con organizaciones es que solamente quieren cumplir con el requerimiento del PCI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no cumplen, entonces reciben una multa. ¿Sí? Entonces, cumplimiento con una normativa, ¿sí?, y realmente estar seguro son dos cosas diferentes. Cuando yo voy a hacer consultoría, le digo al cliente, digo, señor cliente, ¿qué quieres? ¿Estar más seguro o tenés que cumplir con una normativa? Muchas veces me dicen, no, Juan, mira, arreglamos unas políticas aquí, arreglamos un poco la red, que vienen los auditores externos el mes que viene. ¿Sí? Bueno, le digo, ok, eso es lo que hacemos. Pero si quieres estar realmente seguro, eso es totalmente diferente. Tenemos que entrar mucho más en profundidad en la seguridad de la red. ¿Sí? Ok, entonces miren, otra cosa que tienen que tomar en cuenta antes que hablamos de esto, ¿sí?, es la respuesta a incidentes. ¿Sí? ¿Qué pasa con respuesta a incidentes? El día que le hackean la red, probablemente ustedes no van a tener tan claro cómo tienen que responder. ¿Sí? Miren, una vez en un gobierno, ¿sí?, en un gobierno aquí de Sudamérica, nos contrataron porque tuvieron un incidente Anonymous. ¿Escucharon de Anonymous? ¿Sí? Sí. Gracias a Anonymous nosotros tenemos mucho trabajo, ¿sí? Entonces, yo no me quejo, ¿sí? Pero, miren, ¿qué pasó en ese gobierno? Ellos nunca se prepararon a un incidente. Nunca practicaron qué es un incidente. ¿Sí? O sea, la mayoría de las empresas, al momento que lo hackean, muchas veces demoran días y meses, ¿sí?, en entender que algo, ¿sí?, no está bien en la red. ¿Sí? ¿Cómo se tiene que preparar un incidente? En Israel, muchas empresas nos contratan para enseñar a la gente de sistemas y a toda la organización, ¿sí?, cómo prepararse a un incidente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mañana a la mañana alguien del sistema se da cuenta, ¿sí?, que el consumo del ancho de banda está muy alto? ¿Saben que eso puede indicar que le están robando toda la base de datos? Por eso les recomiendo a ustedes, una de las cosas que hago en consultoría, les recomiendo a la gente de sistemas que monitoreen el consumo de ancho de banda. No para saber quién está bajando películas del internet, ¿sí?, sino para detectar cuando hay una anomalía en la red. ¿Sí? Ustedes tienen que monitorear el consumo de ancho de banda. Porque en general, cuando le están copiando la base de datos, sube el consumo de ancho de banda. Ustedes tienen que conocer cuál es la actividad normal de la red. Se llama en inglés baseline. Tienen que saber, por ejemplo, qué usuarios están creados en cada servidor. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mañana tú abrís un servidor SQL, y ves en los usuarios, hay un usuario que se llama Juan P. Pues, a ver, ese usuario, ¿estaba aquí antes? ¿No estaba aquí antes? Quizás que hizo un hacker que me hackeó el servidor. Probablemente que no van a saber, porque ustedes no saben cuál es la actividad normal de la red y no tienen documentados los usuarios creados en cada sistema.
¿sí? Eso es algo que tienen que hacer, y después les puedo pasar algunos tips cómo, ¿sí? Pero tienen que saber cuál es el baseline de la red, cuál es la actividad normal de la red. Porque si ustedes no saben cuál es la actividad normal de la red, nunca van a saber cuándo es una normalidad y cuándo les hackearon la red, ¿me entienden? ¿Sí? Eso es muy importante y es parte de la documentación, ¿sí? El tema de la documentación también es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es muy importante documentar la red? Miren, nosotros somos gente de tecnología, no nos gusta documentar, ¿verdad? ¿Sí? Nos gusta tener todo en la cabeza. Les cuento de un caso que me pasó a mí en Italia, ¿sí? En un municipio, había ahí un administrador de la red. Él tenía toda la topología de la red, todas las contraseñas, todo él tenía en su cabeza, ¿sí? No documentaba nada. ¿Qué le pasó a él? ¿Sí? Un día salió, ¿sí? Lo pisó un autobús, ¿sí? Se murió lo peor con toda la documentación, ¿sí? Tenía todo en la cabeza, ¿sí? La gente ahí del sistema no sabía conectarse a nada, no sabían ni la topología de la red, ¿sí? No sabían nada. ¿Qué pasó? Los tuvimos que contratar nosotros estuvimos ahí 2 meses, ¿sí? 2 meses hackeándole la red desde adentro, el firewall, los switches, los servidores, todo, ¿sí? Porque él se fue con toda la documentación, ustedes también, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces? Porque no documentan, entonces se va un personal, se va alguien del equipo, y ustedes no tienen ni idea, el momento que les hackearon un servidor, no tienen ni idea cómo levantar el servidor, cómo montarlo otra vez, porque la persona que levantó ese servidor ya no trabaja con ustedes, ¿sí? Y eso es también parte de respuesta a incidentes. Bien, tenemos tiempo. Entonces, miren, ¿sí? ¿Qué es seguridad en profundidad? ¿Sí? El concepto principal que les quiero transmitir ahora es seguridad en profundidad. ¿Qué es la idea de seguridad en profundidad? La idea principal es que no baso toda la seguridad de la red en un producto, ¿sí? Sino que implemento varias tecnologías, varias barreras, ¿sí? Para proteger mi información, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Tengo la topología de la red aquí. Entonces, me fijo dónde entra tráfico a esta red. Me doy cuenta, ¿sí? Que el tráfico externo, ¿sí? Me llega desde la nube y entra aquí, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es asegurar el router, ¿sí? Un concepto que les quiero mencionar es un concepto que se llama hardening, ¿sí? Hardening se escribe así. ¿Sí? Esto es hardening, ¿sí? Hard en inglés, duro, ustedes saben. Muchas veces cuando ustedes implementan equipos en la red, lo colocan con una configuración por defecto, ¿sí? Si es el access point o si es una impresora, ¿sí? Una vez le digo a un cliente, le digo, mira, señor cliente, ¿sí? Esas impresoras que tú compraste el año pasado, te tenés que hacer hardening, ¿sí? Hardening se refiere que se agarra el equipo con su configuración por defecto y se le cambia la configuración para hacerlo más duro, o sea, que no te lo hackeen, ¿sí? Le digo, mira, con unas impresoras le tenés que hacer hardening. Me dice, ¿por qué una impresora? Le demostré que de una impresora yo le puedo hackear toda la red. ¿Cuándo fueron que hicieron hardening a una impresora? Nunca, ¿verdad? Esa impresora es un paraíso para los hackers, ¿sí? Yo le mostré al cliente que desde la impresora, ¿sí? Porque obviamente las conectó, nunca le cambió la configuración, entonces tiene ahí contraseñas, usuarios y contraseñas por defecto, ¿sí? La impresora para un hacker es un paraíso. ¿Por qué? Las impresoras, hablo de las impresoras que tienen un IP, ¿sí? que es una impresora de red, ¿sí? Tiene un disco rígido, ¿sí? De la impresora yo le mostré al cliente que desde la impresora le puedo lanzar un ataque, ¿sí? A los servidores. Él nunca pensó que desde la impresora le puedo lanzar ataques a los servidores. ¿Qué ventaja tiene la impresora? La impresora lo que tiene un disco rígido. Yo puedo guardar ahí todo el malware, los virus, ¿sí? Los exploits. Lo puedo guardar en el disco rígido de la impresora. Ustedes, ¿sí? No pueden instalar, ni pueden instalar un antivirus en la impresora, porque no hay antivirus para impresoras, ¿sí? Entonces tienen que hacer hardening, ¿sí? Tienen que hacer hardening a todos los componentes que agregan a la red. Un error fatal que veo en varias empresas, ¿sí? Cuando voy a hacer consultoría digo, ok, muéstrenme manuales de hardening.
Juan, ¿qué querés? Quiero que me muestren un procedimiento, cómo ustedes aseguran todos los equipos que ustedes conectan a la red. ¿Sí? Estos son manuales de hardening. Les doy un tip. El sitio principal para manuales de hardening se llama CI Security. .org pienso que es, .net. ¿Sí? Aquí tienen manuales de hardening para, depende del sistema operativo. ¿Sí? Ok, entonces, otra cosa muy importante, miren, los routers, ¿sí? El router es mi primera línea de defensa, no el firewall, sino el router. ¿Sí? ¿Y por qué mi primera línea de defensa? Porque simplemente, ¿qué pasa? Casi nadie hace hardening a los routers. Muchas de ustedes van a decir, Juan, mira, el proveedor me coloca el router, yo no tengo acceso a ese router. ¿Sí? Bueno, eso pasa a veces. Pero ustedes tienen que asegurar que ese router, ¿sí? Alguien le hizo hardening. ¿Por qué es tan importante? Nosotros cuando hacemos ethical hacking, muchas veces podemos hackear este router. Está ahí con una configuración por defecto, o con los routers. Hablamos de los routers, por ejemplo, de Cisco. ¿Sí? Los routers de Cisco son vulnerables a una técnica que se llama fuerza bruta, brute force. ¿Sí? ¿Qué es brute force? Para que no saben, brute force, con una herramienta, por ejemplo, que se llama Brutus, después ustedes la pueden fijar, con Brutus solo puedo hacer un ataque de fuerza bruta donde tengo, por ejemplo, un archivo con muchas palabras, ¿sí? El ataque de fuerza bruta cada vez intenta desloguearse, ¿sí? Con otra palabra como contraseña hasta que descubre, ¿sí? Cuál es la contraseña. ¿Me entendieron? Porque yo no me entendí, pero ¿ustedes me entendieron? ¿Sí? Ok, entonces, miren, ¿sí? La idea es que simplemente, cuando ustedes colocan aquí el router, este router es vulnerable a ataques de fuerza bruta. ¿Sí? Si ustedes no le hicieron hardening, solo después que se hace hardening al router, el router se bloquea después de 3 intentos, por ejemplo, de login. De esta forma ustedes evitan ataques de fuerza bruta. ¿Sí? Si ustedes no le hicieron hardening a este router, yo le puedo agarrar la herramienta Bluetooth, correrla, ¿sí? Aunque también 2 meses, hasta que se descubra la contraseña. ¿Sí? Y ustedes probablemente no se van a dar cuenta porque también nunca están analizando los logs de ese router, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es muy importante que hagan hardening a estos routers. Ahora, vos me dices, ok, Juan, me hackeaste el router. Y entonces bien, me hackeaste el router, ¿qué haces con eso? Lo que puedo hacer con eso es que simplemente todo el tráfico que sale y entra de esa red, yo puedo enviar una copia de ese tráfico a mi casa en Panamá o mi casa en Jerusalén o donde sea, ¿me entienden? Todas las contraseñas, todo lo que quiero. ¿Sí? Puedo instalar ahí Wireshark. ¿Sí? Y puedo capturar todo el tráfico, toda la información de esta organización. ¿Sí? ¿Quién hace hardening a los routers? Casi nadie. ¿Sí? Hay una herramienta también que la pueden buscar aquí, que está en el sitio CI Security, que se llama RAT. RAT es Router Assessment Tool. Lo pueden buscar también en YouTube, ver cómo usarlo, qué es esa herramienta. Esta herramienta lo que hace es, ustedes descargan la configuración del router, ¿sí? En un archivo TXT, ¿sí? Entran al router por SSH o por Telnet, lo que sea, ¿sí? Hacen show run, cortan toda la configuración, lo ponen en un archivo TXT, el RAT lo que hacen, corren esa herramienta sobre el archivo TXT y les genera un reporte de todos los comandos que le tienen que agregar al router para asegurarlo. Es una herramienta gratis. ¿Sí? ¿Me entendieron? Yo también me entendí a mí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿entienden la idea? La herramienta RAT, muy importante. ¿Sí? Después que aseguro el router, lo que voy a hacer, voy a implementar firewalls. Ustedes saben ya lo que son firewalls. ¿Sí? Les voy a decir un secreto sobre los firewalls. ¿Sí? El secreto de los firewalls es la configuración. No importa si tienen el mejor firewall del mundo, que es Checkpoint, y lo digo no porque es simplemente porque es de Israel y también es muy bueno. ¿Sí? Checkpoint, ¿sí? Si ustedes colocan un checkpoint, pero está mal configurado, no sirve. ¿Sí? Un error que cometen varias empresas es que no filtran tráfico saliente, filtran tráfico entrante. O sea,
Supongamos que aquí tenemos un servidor web, tenemos que abrir puerto 80, ¿verdad? En el firewall, ¿verdad? Entonces, configuro, sí, tráfico de puerto 80, pero ¿qué hizo el administrador? El administrador permite que todo tráfico desde la DMZ salga para afuera. ¿Sí? Ustedes no filtran tráfico saliente. Cuando nosotros hacemos un ethical hacking, lo que hacemos es hackeamos este servidor, ¿sí? Hackeamos este servidor y de aquí hacia afuera genero una sesión FTP y te robo toda la información. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que estar configurado el firewall? El firewall tiene que estar configurado de tal forma que todo el tráfico, ¿sí?, que se genera aquí y salga para afuera, cualquier sesión que se genera aquí y salga para afuera, el firewall lo debería bloquear. ¿Sí? ¿Me entienden por qué? Que quizás que logré entrar al firewall, perdón, al servidor, pero no puedo generar ninguna conexión reversa hacia afuera, o no puedo copiarte toda la base de datos. ¿Por qué? Porque el firewall está configurado de tal forma que cualquier sesión que se genera dentro de la DMZ y está tratando de salir afuera, el firewall lo bloquea. ¿Sí? Y para eso necesitan también un checkpoint, si lo pueden hacer con cualquier otro firewall, pero la idea, ¿sí?, es configurarlo, ¿sí?, de una forma eficiente. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, otra cosa que hacemos en Israel, ¿sí?, implementamos una DMZ. Ustedes saben lo que es una DMZ, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Algo muy importante sobre la DMZ, ¿sí? Acuérdense un error que vemos varias veces, es que en la DMZ, supongamos que tenés aquí un servidor, ¿sí?, un servidor web, ¿sí?, una AES, ¿sí? Ok, entonces, ustedes trabajan aquí en la República Dominicana más con Windows o con Linux. Windows, ok. Entonces, miren, tenés aquí un dominio, ¿sí? Tenés aquí dominio, ¿sí?, Banco X. Ese es tu nombre de dominio. Perfecto, ese es su dominio interno a nivel del Active Directory, ¿sí? El error que cometen muchos es que en la DMZ, ¿sí?, los servidores son parte de este dominio. Mala práctica. ¿Saben por qué? Porque al momento que te hackean estos servidores, ¿sí?, entonces estos servidores, ¿sí?, muchas veces son domain controllers también, y tienen aquí toda una copia de todos los usuarios y contraseñas de todo el dominio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hiciste? Hiciste crear una DMZ, lo que hiciste simplemente es generaste una separación física, pero no lógica. ¿Qué deberías hacer? Estos servidores, ¿sí?, estos servidores simplemente lo que hacen es que estos tienen que, para estos servidores de la DMZ, o que creas, ¿sí?, un dominio separado, ¿sí?, o que son standalone. No son parte de ningún dominio, ¿me entienden? Ese es un error que lo veo muchas veces que se repite. ¿Sí? ¿Entienden la idea? ¿Sí? Muy importante el tema de la DMZ. Otro error que veo es que empresas no tienen DMZ. Simplemente ellos lo que hacen es publican servidores directamente de la red interna. Por ejemplo, dicen, ok, igual, ¿para qué necesito una DMZ? Agarro el servidor web y lo coloco aquí, lo publico aquí desde el firewall, me hago un NAT y listo. ¿Saben por qué necesitamos DMZ? Ok. Exacto. Miren, un concepto muy... Yo le digo a mis clientes, mira, señor cliente, lamentablemente lo que pasa es que te van a hackear un día. Te van a hackear. Aunque me contrates a mí, probablemente que te van a hackear un día. ¿Sí? Entonces lo que tenés que hacer es prepararte, ¿sí?, a un incidente. Y un incidente, por ejemplo, es que te hackean la red. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tú tenés que minimizar el impacto del incidente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, supongamos que tú no tenés DMZ. Agarrás el servidor web, lo publicás directamente en la red interna. Te lo hackean. El atacante de aquí tiene acceso a todos los servidores internos. Porque este servidor está en la red interna, ¿me entienden? Entonces la idea de la DMZ es que agarro este servidor y lo coloco aquí. Si el atacante me hackea este servidor, el atacante está aislado en este segmento que no es mi segmento más crítico. El segmento más crítico mío es la red interna. ¿Sí? Por eso tengo una DMZ. ¿Sí? En Israel, para que sepan, en la mayoría de las empresas
¿sí? En la DMZ no usan Windows, ¿sí? Linux o Unix, ¿sí? OpenBSD, si conocen OpenBSD, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Porque Windows, ustedes saben, tiene una... Vamos a decir, a mí me gusta Windows, no piensen que no me gusta Windows, pero por defecto Windows está menos seguro que Linux y Unix, ¿sí? Se puede asegurar bien un servidor Windows, simplemente hay que hacer un poco más de labor, ¿sí? Entonces, creo una DMZ. Otra cosa muy importante, ¿sí? Y esto no les va a gustar a nadie, ¿sí? Es que ustedes tienen que analizar los logs, ¿sí? A mí tampoco, ¿sí? No me gusta analizar los logs, es aburrido, ¿verdad? Mucha información, cantidad de información. Digo, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cuándo nos van a salvar los logs? El día que los hackean, ¿sí? Cuando nosotros vamos a una red, ¿sí? Y los hackean, está toda una paranoia, me dicen, Juan, mira, ven, ayúdanos, ¿sí? Decimos qué pasó, qué información nos robaron, ¿qué voy a hacer? Voy a ver los logs, ¿qué me doy cuenta? Nunca habilitaron los logs, ¿sí? Si no habilitaron los logs, entonces no, aunque me concentre mucho, ¿sí? No voy a saber qué pasó en la red. Entonces tienen que habilitar los logs, ¿sí? ¿Qué logs? Es una pregunta muy importante, ¿sí? No pueden venir a habilitar todos los logs porque si no se cae el servidor, ¿sí? Pero ahora a ver, si ustedes buscan información o si después me envían un mail, les voy a pasar un documento qué logs tienen que habilitar en Windows, porque no puedes habilitar todos los logs. Pero no puedes tampoco habilitar pocos logs, porque si habilitas pocos logs, entonces el día que querés investigar, entonces no vas a tener información, ¿sí? Entonces hay un balance que hay que tener que cuidar. Otra cosa que quieren hacer ustedes, no solamente habilitar los logs, centralizar los logs, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tienen que montar un servidor, ¿sí? Un servidor aquí, en la red interna, tienen que montar un servidor que sea el servidor que reciba los logs, ¿sí? Ese servidor, ¿por qué ustedes quieren exportar los logs en tiempo real? O sea, la idea es que cada vez que se genera aquí un log, ¿sí? Entonces, se envía aquí una copia. ¿Y eso por qué? Cuando te hackean este servidor, tú no podés empezar a ver ahí qué pasó con los logs, porque el atacante con un rootkit te puede modificar los logs, ¿sí? ¿Me entienden? Si están guardados de forma local, entonces no te sirve, no puedes confiar en estos logs, ¿sí? Tenés que enviarlos. Y para todo lo que les digo hay soluciones pagas y hay soluciones open source. Nosotros trabajamos mucho con open source, ¿sí? Pero depende de ustedes lo que quieran, ¿sí? Busquen soluciones, ¿sí? Algo muy importante que quieren tomar, les doy un ejemplo, porque es importante habilitar los logs. Un día fui a un cliente y me dice, Juan, mira, me hackearon la DMZ. Tenía alrededor de 38 servidores en la DMZ, me dice, Juan, me hackearon, ¿sí? Uno de los servidores en la DMZ. Entonces yo fui a hacer ahí todo un estudio y él nunca habilitó los logs. Me dice, Juan, mira, es muy importante para mí estar seguro que quité este hacker de mi red, o sea, que no me puso ninguna puerta trasera, nada, ¿sí? Tengo que asegurarme que decime todo lo que hay que hacer para asegurarme que el atacante no está en otro servidor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el atacante lo que hace, te hackea este servidor, tú formateas este servidor, pero él ya está aquí. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces me dice, Juan, ¿qué tengo que hacer? Digo, mira, no te va a gustar mi respuesta, pero lo que tienes que hacer, tenés que formatear todos los servidores en la DMZ. Dice, estás loco. Digo, yo sé, pero eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y eso es lo que hizo. Porque nunca habilitó los logs. Nunca habilitó los logs de los equipos. Y eso pasa muchas veces. Usted lo que hace, después que tuvo un incidente, solamente formatearon un servidor. Pero quizás que desde ahí el atacante se fue a otro servidor. ¿Sí? ¿Cómo se puede asegurar todo eso? Hay mecanismos que pueden implementar el seguridad, pero tienen que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Miren, le doy el ejemplo porque es importante habilitar los logs. Miren, tengo un cliente que una vez yo le dije, mira, tenés que habilitar los logs en los servidores. ¿Sí? Tenés que habilitar los logs en los servidores. Entonces, él tenía en la DMZ, tenía un servidor FTP. ¿Sí? Un servidor FTP, Windows, ¿el que habilitó? Habilitó en el servidor FTP, si cada vez que haga un login fallido, ¿sí? Que se genere un log. Está bien, hasta ahí está todo bien. Entonces, un día él ve en los logs, ¿sí? Él ve en los logs que hay miles
de intentos de login de un IP. ¿Sí? Alguien le corrió una herramienta como Brutus o Hydra. ¿Sí? Después lo pueden buscar, Brutus o Hydra. ¿Sí? Entonces había miles de... Alguien hizo un ataque de fuerza bruta a ese servidor. ¿Sí? Entonces desde miles de intentos fallidos de login. Pero ¿qué él se olvidó habilitar? ¿Sí? Los logs por login exitosos. Que se genera un log cada vez que hay un login exitoso. ¿Me entiendes? Entonces él nunca supo, ¿sí?, si el ataque fue exitoso o no, porque no es que dio 1000 de accesos fallidos y de repente un login exitoso. Nunca vio ese login exitoso porque nunca habilitó los logs de login exitosos, ¿me entienden? El tema de los logs es todo un proyecto, ¿sí? Empresas piensan que venir a habilitar los logs es bien simple, ¿no? Pero también tienen que tomar en cuenta por cuánto tiempo quieren guardar los logs, ¿sí? Puedo decir, mira, Juan, aquí tengo, implementé un servidor de logs, tengo ahí 40 GB de memoria, de disco, ¿sí? Cada 2 semanas borro los logs, ¿sí? Y tengo espacio para nuevos logs. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú quieres investigar un incidente que tuviste hace 2 meses? No tenés los logs. Asumen que existe la seguridad en el mundo y que el mundo en el que vivimos es un paraíso y que están bien protegidos. Les vengo a decir que no, que el mundo en el que vivimos no está lo suficientemente bien protegido, que el mundo en el que vivimos tiene vulnerabilidades que a muchos de ustedes les va a poner los pelos de gallina y que se van a presentar aquí. Son vulnerabilidades que muchos de ustedes no se imaginaban que podían existir en medios de transporte, en medios que transportan muchas vidas. Y en esto se basa esta presentación. No es una presentación común como se habrán visto algunas anteriormente en el país. Y lo único que le vengo a ofrecer es la verdad. La inevitabilidad del fallo, guerra, terrorismo, crimen cibernético y su impacto en la República Dominicana. La suposición errónea o equivocada de la seguridad. ¿Quién soy? Soy un hacker. Es a lo que me he dedicado desde que era bastante jovencito. Desde los 13 años comencé la programación y soy un amante de las computadoras. La programación es una expresión de mí. En el 2007, como ya se había anunciado, había ganado una competencia en el MIT. ¿Y cómo fue? Desarrollando un router de nueva generación en OpenBSD. Juan Barry había dicho que en Israel usamos mucho OpenBSD. ¿Y por qué? Porque es uno de los sistemas operativos más seguros que hay en el mundo. De hecho, en Japón, muchos bancos multimillonarios utilizan OpenBSD en lugar de otros sistemas y han migrado hasta sus bases de datos a OpenBSD. No somos promotores de OpenBSD, pero lo que es bueno, es bueno. Al final, Casnet terminó siendo comprado por una empresa de telecomunicaciones muy grande en el mundo y de ahí nació lo que se llama Mageni. Mageni, nosotros nos dedicamos a mejorar el mundo. ¿Cómo? Protegiendo el aspecto de la ciberseguridad. The main element disappeared and the theater filled with people. Do you know how we did that? Misdirection. That's not what you're talking about. Misdirection. With the eyes see it, you see it, the mind believes. La mente humana está predispuesta a ver lo que escucha y ve, porque son los medios por los cuales recibimos información.
muy pocos cuestionamos. Y es ahí donde tenemos un problema. La seguridad no es un problema de tecnología. La seguridad es un problema que viene desde el mismo ser humano. Porque la tecnología fue desarrollada y es desarrollada y seguirá siendo desarrollada por los seres humanos. Y aquí quiero presentar lo que es un hacker. Un hacker, en verdad. Él es un verdadero hacker. Richard Stallman. Hoy en día, todos los que tienen un Samsung Galaxy le deben a Richard Stallman. Todos los que utilizan Linux le deben a Richard Stallman. Muchos incluso los que utilizamos Apple también le debemos a Richard Stallman. En este mundo no fue igual sin este hacker. Y a él muchos le llaman el último gran hacker. Los que violan las leyes haciéndose llamar hackers no son hackers, son criminales. Y a esos les sucede esto. Great Panthers are under arrest under the Computer Fraud and Abuse Act of 1986. ¿Por quién pide que te valieron preso? La verdad es que estos son los hackers. Aquellos que participan en hackatones en las universidades de Estados Unidos. Son estudiantes universitarios, así como los que están en el segundo piso. Estos jóvenes son verdaderos hackers, porque somos aquellos que están desarrollando las nuevas tecnologías. Este título que nació para esas personas que son sumamente innovadoras, sumamente creativas, que no encuentran límites a lo que existe en la computadora. A mí, en lo personal, me preguntan, Jonathan, ¿qué es imposible hacer en seguridad? Yo le digo, nada es imposible. Con todo lo que tú quieras, que como quiera vamos a entrar. Y esos son los verdaderos hackers. Y es algo que se debe de promover aquí en las universidades dominicanas. No lo he visto que se hagan hackatones, invitando a los universitarios a participar, desarrollando productos, desarrollando programas. Esos son los verdaderos hackers. Y aquí tenemos tres hackers. Algunos dirán que Bill Gates no es un hacker, pero sí lo es. Porque creó, en base a su idea como programador, algo innovador y que es usado por el mundo entero básicamente. También está Bill Gates, Steve Jobs. Él es tan buen hacker que aún después de muerto te hace pagar por sus productos. ¿Y quién dice que Mark Zuckerberg no es uno de los mejores hackers del mundo? Tiene la información de todos nosotros en internet, en nuestro servidor, y no nos la probó, nosotros se la dimos. Entonces ellos son tres grandes hackers. Y Bill Gates instaló algunos en el pasado que llamaban un troyano a Windows, ya no lo es, está mejorando bastante. Sin embargo, es uno de los sistemas operativos más atacados en el mundo. Esta es la diferencia entre un hacker y un criminal. El hacker salva vidas, en este caso doctores, mientras que el criminal con el mismo material quita vidas. Aquí vamos a una analogía. El criminal escribe un código que es un malware, o sea, es un virus, para poner un término más común. Y con este virus, él puede hacerle daño a las personas. Incluso quitar vidas de personas, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, el hacker, con su conocimiento, en este caso escribiendo otro código, puede salvar vidas de personas. Que nosotros, en mi caso personalmente, gracias a Dios, tengo que darle gracias a Dios, que reconocen hasta presidentes por haber notificado vulnerabilidades en infraestructuras críticas que pudiesen haber sido utilizadas por terroristas cibernéticos para ocasionar la muerte de cientos de miles de personas. Y de esas cosas vamos a hablar más adelante. Pero si se quieren preguntar, uno de los primeros ejemplos de la encriptación o de la seguridad nace en la Biblia hebrea. El profeta Jeremías implementó uno de los cifrados más primitivos, pero también útil en su momento. El profeta Jeremías tenía miedo de que Babilonia, que en aquel tiempo estaba atacando a Israel,
lo matase e implementó el cifrado Akbash, que es un cifrado que cambia las letras. Y lo hizo porque si los babilonios veían lo que él estaba transmitiendo, lo iban a matar, porque él estaba anunciando la destrucción de Babilonia. Y le iban a decir, oye, tú eres un anarquista, estás contra nuestro imperio. Él utilizó ese cifrado y con eso protegió la información por un tiempo. Y otros ejemplos de cifrados está lo que se llama la gematría, también está en el hebreo, y está la cítara en Esparta, usada por los espartanos, y está el cifrado César, usado por Julio César. Y aquí vamos un poquito más a lo que es el contexto moderno. En el día de hoy, el crimen cibernético hace más dinero que la venta de drogas, heroína y otros tipos de delitos informáticos. Y esos son los delitos que se han podido reportar, porque hay delitos que están sucediendo ahora mismo y que no se han podido identificar porque lo vamos a ver más adelante. Dice John Chambers, es CEO de Cisco, hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no saben que ya han sido hackeadas. Y es la verdad. A cada lugar que vamos, a cada cliente que vamos en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, nos encontramos con un malware un virus, para poner el término más común, que nadie conocía. Estaba dentro de la red y hasta que no se implementaron los controles, como decía Juan Babi, de seguridad en profundidad, no se detectaba eso. Cuando se comenzaron a implementar los controles, cuando se comenzaron a implementar la evaluación de los logs en un 100, una consola de 100, ahí comenzaron a ver y a tener visibilidad de lo que estaba sucediendo. Y ahí fue cuando se dieron cuenta, oye, habíamos sido hackeados hace más de un año o hace 2 años. Y eso pasa en todos los países. No es un tema únicamente de Dominicana. Y aquí vamos a algo más importante. Muchas veces pensamos, me van a hacer mucho daño si me hackean mi celular, o si te entran a la red de mi empresa. Sí, es cierto, te van a hacer bastante daño, pero este no es el peor daño que te pueden hacer hoy en día. Hay daños que pueden costar vidas humanas. Y el mayor peligro al que nos enfrentamos en el ciberespacio va más allá de la delincuencia y el acoso. En realidad, hoy en día, podemos ser atacados por estados enemigos o por grupos terroristas que desean hacer daño. Un ataque cibernético podría virtualmente paralizar la nación. Y hago un paréntesis. ¿Ustedes piensan que eso no puede pasar aquí en Dominicana? ¿Que no tenemos infraestructura para ello? Están equivocados. El que piensa que no se puede, está equivocado. Dominicana, aunque es pequeña y muchas veces subestimada porque vive aquí en Dominicana, tiene bastante estructura conectada a Internet, suficiente para que un grupo terrorista le haga daño y la paralice. Algunos ejemplos de ataques que hemos recibido: los bancos fueron atacados por denegaciones de servicio, y dice, y con un ataque podrían, por ejemplo, descarrilar trenes de pasajeros. Aquí en Dominicana tenemos uno de los sistemas de metro más modernos que hay. Pero dicen, eso nunca nos va a pasar. Sí, ya ha pasado. Aquí en Dominicana se han recibido ataques desde hace muchísimo tiempo, y desde anónimos hasta grupos criminales han hecho ataques aquí en Dominicana, y algunos de ellos han sido capturados, apresados y sometidos a la justicia. Algo que Mageni siempre hacemos es que trabajamos muy de la mano con la justicia, con las leyes y con las autoridades de cada país. Eso nos ha permitido aportar de forma invisible a la seguridad de los ciudadanos de las naciones en las que estamos establecidos.
But we only fantasize. He does. He lives a life where nothing is real. You know what? It's all facade. For all his charm and charisma, his wealth and expensive toys, he is a driven, unflinching, calculating machine. Takes what he wants, when he wants, and disappears. Él toma lo que tiene cuando tiene y desaparece. Así hay muchos criminales altamente sofisticados. Así hay muchos grupos terroristas altamente sofisticados que utilizan el ciberespacio a su favor y no se les puede subestimar. En el mundo de los hackers hay un término que no se utiliza mucho, pero se le da a ciertos hackers que se dedican a proteger la seguridad nacional y se les conoce como super hackers. Estos hackers trabajan protegiendo contra ataques a lo que son plantas nucleares, entre otros tipos de infraestructura que costarían millones de vidas. Y hay individuos, aunque ustedes no lo crean, hay un dicho que dice la realidad supera la ficción. Y lo que vimos en este pequeño cuadro donde vemos un criminal que utiliza un hacker para tomar lo que quiere cuando lo quiere, asimismo en la realidad hay grupos que exceden lo que en esta película estamos viendo y que hoy en día operan en países como Dominicana, como Estados Unidos, y que la ciudadanía no conoce de esto. Sin embargo, estamos expuestos a ello. Y aquí comenzamos con algo muy importante. Las instituciones financieras en los Estados Unidos fueron atacadas por ataques de denegación de servicio, paralizando las operaciones de esas naciones. Rusia, cuando atacaba a Estonia, paralizó el país con ataques de denegación de servicios, atacando lo que fue a su sector financiero. Lo mismo puede pasar en Dominicana. Y esto es una evidencia. TIN es una institución sin fines de lucro que está en los Estados Unidos que evalúa la seguridad de los sitios web, otorgándole una calificación. De todos los, y esto es una encuesta que ellos hacen de forma automática, que ustedes pueden entrar a la página de TIN y encontrarla y evaluar. Ellos mismos te dan la calificación. Y de todos los bancos en Dominicana, solamente 6 dice TIN que tienen niveles de seguridad aceptables. No que están seguros, sino que tienen niveles de seguridad aceptables. Mientras que el resto están completamente inseguros. Y esa es la realidad que tenemos en el sector financiero. Pero ahora estamos implementando lo que son tarjetas de chip y PIN, o MB, como se le conoce. Dicen, ya con esto no vamos a tener problemas, los hackers no nos van a hackear nuestras tarjetas. En el Reino Unido, que desde el 2003 ya todo el mundo tiene tarjetas MB o chip y PIN, lo que se ha hecho es que se ha transferido el fraude de un fraude a otro. Porque los fraudes que son vía internet, de robo de tarjetas de crédito y que lo utilizan en comercios vía internet, donde no se necesita el chip, han crecido. Y ustedes pueden ver en qué forma. Mientras que los robos de tarjetas de crédito no es que han desaparecido. Entonces, la tarjeta MB es un gran paso, pero solamente movió el riesgo de un lugar a otro. Como esta banda cibernética se robó $1 billón, no 1 millón, sino $1 billón. Y muy sencillo, comenzaban enviando emails de phishing. ¿Cuántas entidades están aquí que hacen campañas de concientización para sus empleados de phishing, enviando de phishing, por lo menos una vez al mes? Levanten la mano. Una sola. Después te la vamos a pegar a la ciencia.
Y el asunto es este. Una sola levantó la mano. Y es porque no es de dominicana. Entonces tenemos una realidad. Y señores, la educación, cuando yo era usuario de Windows, no utilizaba antivirus. Porque la educación es más que cualquier tecnología que ustedes puedan adquirir. Ustedes pueden comprar los mejores firewall del mundo, los Next Generation Firewall de Checkpoint, pueden comprar los Web Application Firewall, que son otra tecnología de Imperia o de cualquier otra marca. Pueden comprar lo que deseen. Si sus usuarios no están educados, señores, ustedes no están haciendo nada. Porque yo como hacker no voy a atacar a Imperia, no voy a atacar a Checkpoint, solamente voy a enviarle un email. Y en el email va a estar un troyano o un malware que evade los antivirus. Tampoco confíen en los antivirus. Muchas empresas de antivirus, el antivirus es una capa de seguridad solamente. Como decía Juan Pablo, la seguridad en profundidad son diferentes capas, se le conocen también como onion layers o capas de cebolla, porque son diferentes capas que se van implementando. El antivirus no puede ser el único control en el cual ustedes confíen para evitar un ataque de phishing. El IPS no puede ser el único control, tampoco el firewall, tampoco los sistemas de anti-spam. La educación en esos sentidos vale más que todas esas tecnologías. Y no le estoy diciendo que no adquieran esas tecnologías, porque muchas son por regulaciones obligatorias. Pero también yo se los aconsejo. Son necesarias, son imprescindibles implementar esas capas de seguridad. Pero eso acompañado de una buena educación. Y esta educación tiene que estar acompañada con recursos humanos. Cuando se hace una campaña de phishing y alguien falló, se tiene que notificar a recursos humanos. Recursos humanos, por favor, tienen que aconsejar o, en algunos casos, amonestar a este colaborador porque falló en su examen de phishing. Y abrió lo que era obviamente un phishing. Y si lo hizo con esto, que nosotros le demandamos, también lo hará con el de un hacker. O en este caso, un criminal. Y estos hackers llegaron a tomar control de toda la infraestructura del banco, de los ATMs, los infectaron con malware, hicieron de todo. Ellos controlaron el SWIFT, controlaron todo en esas entidades financieras. Y así sacaron $1 billón. La inevitabilidad del fallo también afecta a los vehículos. No se salgan a correr a ver los vehículos cuando después de este video. No salgan. It's not fun to have your 2-ton SUV brakes hacked just as you're parked in front of a ditch. Okay, hold on a second. Hold on. Oh. That's what I learned from Charlie Miller and Chris Balasek, a pair of hackers who have spent the last year developing a piece of software that can wirelessly sabotage this 2014 Jeep Cherokee. It hasn't been altered in any way. There are no devices attached to it. But like many thousands of Jeeps around the world, it can be remotely hacked over the internet through a cellular connection to its entertainment system that would allow someone to take over its steering, its transmission, and even its brakes. To demonstrate that, I'm going to access today's crash test dummy and drive it on the highway here in St. Louis, while Charlie and Chris hijacked its digital systems from Charlie's house miles away. They wouldn't tell me what they had planned, but they assured me that it wouldn't be anything life-threatening. Remember, Andy, no matter what happens, don't panic. It's not the first time I've driven a car while it's being attacked by these two hackers. But in 2013, they were in the back seat, and their laptops were wired into the vehicle to a 4G attack. Now they're sending the same sort of attacks remotely, and I have no idea what they might do. Hey, go into the back, let's see. So first we're going to turn the fan on. Yeah, let's turn the fan on to even notices. Alright, something was turned on, all the fans and AC and stuff. I didn't do that. Ya ellos se encendieron ahí años. Oh my god. There's a picture of Charlie and Chris. Le pusieron una foto. Tracksuit that just appeared on the dashboard. But as I drove down the interstate, things started getting unpleasant. Y ahora va a hacer algo Very que loud. le va a dar miedo. Él no puede ni siquiera bajar el volumen de la radio.
Todos aquí nos controlamos por los hackers. Menos que muchos tienen un accidente. Okay, do it. Do it. Kill Ahora van a pagar el vehículo entera vida. Ya le pagaron el vehículo. I stomped on the gas, but the Jeep slowed to a crawl. I turned on my hazard lights, but I was still stuck in the right lane with no shoulder to escape onto. Guys, I'm stuck on the highway. Oh, I know you're panicking. He's not even hear that radio. It's so loud. Guys, I need the accelerator to work again. The accelerator will work. It won't work! You're doomed. Seriously, it's dangerous. I need to move. Es peligroso. Guys, turn the car off! Tienes que encender el vehículo. Now, Ahí se acaba. Y básicamente, nuestros vehículos inteligentes hoy en día pueden ser hackeados, comprometidos por criminales que quieran hacerles daño, básicamente no hacerles daño, destruir la vida humana. De aquel conductor o de su familia, porque pueden espiar hasta la familia cuando va en el vehículo, las discusiones, las conversaciones de negocio, todo. Y todo esto porque tenemos vehículos inteligentes y suponemos que son seguros. La realidad, como lo había dicho, estamos suponiendo acerca de la seguridad. La seguridad no existe si ésta no se involucra desde el inicio en un proyecto. Muchas veces, cuando encontramos vulnerabilidades en una aplicación o en cualquier sistema, y vamos y entregamos el informe y decimos, solucionen esta debilidad, dicen, ya no tenemos soporte de esa aplicación aquí. El desarrollador desapareció de esa aplicación, es misión crítica, ¿y qué vamos a hacer? Y no hubiesen tenido esos problemas si hubiesen contemplado la seguridad desde el inicio. No hubiesen tenido los problemas muchas empresas si se contempla la seguridad desde el inicio. Juan decía algo muy importante. Normativa no es igual a seguridad. Cumplir con una normativa hoy en día no los hace más seguros. Y podrán decir, muéstranos evidencia. La evidencia, no sé si la habrán visto, Wendy's ahora fue hackeado. Y estaba certificado de PCI Compliance. ¿Quién más fue hackeado siendo compliance con PCI? También fue hackeado Target. Y ellos recibieron la certificación de PCI días antes de haber sido hackeados. Pero hay un caso más chistoso. En la toma de posesión de Obama, su primer término, una compañía en New Jersey llamada Howland Payment System anunció en la mañana, adquirimos la certificación de PCI, y en la tarde de ese mismo día, por las leyes del país, tuvieron que notificar que habían sido comprometidos. Y uno diría, ¿cómo es posible que estaban certificados de PCI? ¿Cómo es posible si tenían certificaciones de ISO? ¿Cómo es posible si tenían X o Y certificación? No estamos atacando las certificaciones. Quiero que entiendan, así como les dije anteriormente, que las capas de seguridad como los firewalls son imprescindibles, también las certificaciones son necesarias, porque muchas empresas no tienen la idea mínima de cómo establecer controles básicos de seguridad. Y ahí vienen las certificaciones, o mejor dicho, los estándares como PCI, a ayudar, a fundamentar, pero no te puedes quedar ahí, porque el hacker no se va a detener ahí, el criminal no se va a detener ahí. Y las empresas, por más certificadas que están, siempre debemos encontrar vulnerabilidades que nos permitan entrar en los sistemas. Y muchas veces a las empresas les tenemos que decir con sinceridad, cuando nos contratan para evaluación, conforme a los estándares, les decimos, si tú quieres que te hagamos la evaluación de seguridad o ethical hacking de seguridad, basado en el estándar, no vas a salir mal. Ahora, si nos das la libertad, en el mismo tiempo de la prueba, hacer otras pruebas adicionales que el estándar a los testers, a los probadores como nosotros, no nos exigen, vamos a llegar mucho más lejos. ¿Me entienden? Es como PCI, vamos a poner el caso de PCI,
Casi todos los que trabajan en banco conocen lo que es PCI. Y PCI en el requisito 11.3 te exige las pruebas de penetración. Pero las pruebas de penetración, como te exigen, son tan limitadas que te van a dar un falso sentido de seguridad. Y se los avisamos a los clientes de antemano. Y les decimos, ven todos estos vectores de ataque, bajo esta normativa no lo podemos implementar. Pero un hacker no va a venir a cumplirte con PCI para hackearte. Entonces nosotros, responsablemente, tenemos que decir, tienes que ir mucho más allá, y durante las pruebas vamos mucho más allá, para que veas cómo el estándar te falló. Porque el estándar no contempla, no puede, y no es porque no quiere, entiendan, no puede contemplar todos los vectores de ataques, porque terminaría siendo un estándar del tamaño de una Biblia. Y mañana hay que actualizarlo. Porque hoy en día ya están saliendo nuevas vulnerabilidades y nuevos vectores de ataque. ¿Entienden? La dinámica de la seguridad. Uno de los universitarios que vino a la conferencia me dijo, el profesor quiere que nosotros aprendamos de seguridad, pero muchos ya tenemos miedo. Y esto también va para las personas que estamos en las empresas. La seguridad es un día a día constante. La seguridad se aprende ahora algo nuevo. Es muy bueno el que está en seguridad tener el concepto de que, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Porque el día que entiendas, que asumas que sabes todo, te equivocaste. Porque siempre hay algo nuevo. Y ese es el espíritu del hacker. El hacker es ingenioso. Y si tú le pones una caja, te la vuelve una pelota. Con la misma caja. Y para el hacker no hay nada imposible. Y lamentablemente el adversario, el criminal, el terrorista, ha adoptado esta mentalidad para lograr sus objetivos maléficos. Algunos de los vehículos más hackeables. ¿Alguno tiene uno de esos vehículos aquí? Qué bueno. Porque ya yo iba a decir, no, ya iban a estar ahí pensando que lo hackeamos. No lo hackeamos. ¿Cuántos se montan en avión alguna vez al año? Levante la mano. Ojo, lo que vamos a decir es conocido por la FAA, que para los que no lo conocen es la Agencia Federal de Aviación. Ojo, lo que estamos diciendo es conocido por las autoridades competentes, o mejor dicho, lo que vamos a decir a continuación, porque a muchos les va a dar miedo. ¿Cuántos asumen cuando se suben al avión que el avión no puede ser hackeado? Se equivoca el que piensa que el avión no puede ser hackeado. Se equivoca aquel que piensa que el avión de forma remota no puede ser controlado. Y cuando digo controlado es control total, como que si fuese el piloto de ese avión. Y el piloto, bajo ese escenario, no puede cancelar ninguna operación que estuviese haciendo, en este caso la entidad.